¿Cómo se encuentran mis apreciables líricos? ¿Listos para una mascarada a la vieja usanza? Pues hoy leeremos La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. La máscara de la muerte roja había largamente devastado a la comarca. Ninguna pestilencia había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello. La rojez y el horror de la sangre se producían en agudos dolores y un súbito desvanecimiento, y luego un profuso sangrar en los poros. Con la muerte, las manchas escarlatas en el cuerpo, y especialmente en el rostro de las víctimas, eran el entredicho de la peste, que las cerraba a todo socorro y toda compasión de sus semejantes, y toda invasión, avance y terminación de la enfermedad eran en cosa de media hora. Pero el príncipe prosperó, era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a 1 millar de amigos sanos y despreocupados, escogió entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró a la profunda reclusión de una de sus abadías encastilladas. Era una extensa y magnífica construcción, invención del propio gusto excéntrico pero majestuoso del príncipe. Una poderosa y elevada muralla la cernía. Aquella muralla tenía puertas de hierro. Los cortesanos, luego de entrar, trajeron hornillos y martillos enormes, y luego soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar manera ni de entrar ni de salir a los repentinos impulsos de la desesperación o la locura. La abadía estaba abundantemente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese. Mientras tanto, hubiera sido necedad afligirse o preocuparse. El príncipe había proveído de todos los instrumentos de placer. Allí habían bufones, allí improvisadores, allí bailarines de teatro, allí músicos, allí belleza y allí vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban adentro. Fuera estaba la muerte roja. Hacia fines del quinto o sexto mes de su retiro, y mientras la pestilencia se encarecía más furiosamente afuera, fue cuando el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. Era un sabroso espectáculo aquella mascarada, pero antes permitidme que os hable de las salas donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial. En muchos palacios estas series forman una larga y recta perspectiva cuando las puertas plegadizas se corren hasta las paredes de cada lado, de modo que la vista de toda su extensión quede poco estorbada. Pero aquí el caso era diferente. Como podía esperarse del amor del duque por la rareza, las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la vista apenas podía abarcar más de una a la vez. Había un recodo cada 20 o 30 yardas, y a cada recodo un nuevo efecto, a derecha y a izquierda. En mitad de cada pared, una elevada y estrecha ventana gótica miraba a un corredor cerrado, e iba siguiendo la revuelta de la serie de las salas. Aquellas ventanas eran de cristal colorado, cuyo matiz variaba de acuerdo con el que predominaba en las ornamentaciones de las salas en que se abrían. La sala del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada de azul, y vívidamente azules eran las ventanas. La segunda cámara era púrpura en sus ornamentos y tapicerías, y allí las hojas eran purpurinas. La tercera era toda verde, y así eran los cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada de color anaranjado, la quinta de blanco, la sexta de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente amortajada, con negras tapicerías de terciopelo que colgaban por todo el techo y por las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre la alfombra de igual material y color. Pero solo en aquella sala, el color de las ventanas dejaba de corresponder al de la ornamentación. Los cristales eran escarlatas, de un intenso color sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 habitaciones habían lámparas ni candelabro. Entre la profusión de ornamentos de oro, que estaban puestos dispersamente acá y allá o pendían del techo,
No había luces de ninguna clase que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones. En los corredores que iban siguiendo la serie, se alzaba enfrente de cada ventana un macizo trípode que sostenía un brasero en llamas, el cual proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados y de aquel modo iluminaba deslumbrantemente la sala. Y así se producían una multitud de llamativos y fantásticos efectos. Por en la cámara occidental, o negra, el efecto de luz de fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales teñidos de sangre era espeluznante en extremo y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí estaban que pocos eran los de la reunión que se atrevían a poner pie por nada del mundo en su recinto. También en aquella habitación era donde estaba contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba a un lado y a otro, con sordo, pesado, monótono sonido, y cuando la aguja de los minutos había dado la vuelta a la esfera, había de sonar la hora. Salía de los broncinos pulmones del reloj un sonido claro y recio, y profundo y sumamente musical, pero de tono tan peculiar y acentuado que cada transcurso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a parar momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido, y de este modo los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones, y se producía un breve desconcierto en toda aquella alegre reunión. Mientras las campanas del reloj resonaban todavía, se observaba que aún los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano por la frente, como en confuso fantasear o meditación. Pero en cuanto aquellos ecos habían cesado totalmente, una risa ligera de pronto invadía la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían, como de su propia nerviosidad y desatino, y se hacían susurrantes juramentos unos a otros de que el próximo repique del reloj no había de producir en ellos semejante emoción. Luego, pasado el intervalo de 60 minutos que comprende 3600 segundos de tiempo que vuela, no dejaba de venir otro repique del reloj, y entonces producía el mismo desconcierto y temor y meditación como antes. Mas a pesar de todo aquello, un regocijo y magnífico festín. Los gustos del príncipe eran singulares, tenía una vista muy fina para los colores y los efectos. Menospreciaba las exigencias de la moda corriente. Sus planes eran atrevidos y ardientes, y sus concepciones relumbraban con barbárico esplendor. Algunos hay que lo habían tenido por loco. Sus secuaces opinaban que no lo era. Pero era necesario escucharlo y verlo y tocarlo para estar uno seguro de que no lo era. Él había dirigido en gran parte los embellecimientos mobiliarios de las 7 salas con ocasión de esa gran fiesta, y la guía de su propio gusto había dado su carácter a las máscaras. Tened por cierto que eran grotescas. Allí había mucho de brillante, de relumbrante, de mordaz y de fantástico, mucho de lo que se había visto después en Hernani. Habían figuras arabescas, con miembros y accesorios inapropiados. Habían delirantes caprichos como atavíos de locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo raro, algo de lo terrible y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. Andaban por ahí, contorsionándose, tiñéndose de color de las alas, haciendo que la estrafalaria música pareciese como el eco de sus pasos, pero pronto repicó otra vez el reloj de ébano que se hace en la sala de terciopelo. Y entonces, por un momento, queda todo parado, todo guarda silencio, menos la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedan yertas, atascadas, pero los ecos de repique van muriendo. No ha durado sino un instante, y una ligera risa, medio contenida, se cierne cuando se han extinguido. Y una vez más la música se hincha, los sueños viven, se retuercen de acá para allá más alegremente que nunca, tomando color de las ventanas diversamente teñidas, a través de las cuales se derraman los rayos de los trípodes. Por en la cámara más occidental de las 7 no hay ahora ninguna máscara que se atreva a entrar. Porque la noche se va pasando, allí se derrama una luz más rubicunda a través de los cristales de color sangre, y la negrura de los cortinajes teñidos de sable causan terror, y a los que ponen un pie en la negra alfombra les llega del cercano reloj de ébano un destemplado repique más solemnemente acentuado que el que puedan alcanzar sus oídos cuando se dan a los más lejanos regocijos de las otras salas. Pues en estas otras salas había una densa muchedumbre,
y en ella latía febrilmente el corazón de la vida. El festín llegaba a remolinar vigorosamente, cuando por fin comenzaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los que danzaban se apaciguaron, y se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas como antes. Pero ahora tenían que sonar 12 tañidos en la campana del reloj. Y por esto ocurrió, tal vez, que con el mayor tiempo más porción de pensamiento se insinuó en las meditaciones de los pensativos que había entre los que se divertían. Y quizás por ello también ocurrió que antes de que los últimos ecos del último tañido se hubieran hundido completamente en el silencio, hubo muchas personas, de aquellas muchedumbres, que habían tenido tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un cuchicheo o murmullo que expresaba la desaprobación y el asombro, y luego, finalmente, el terror, el horror y la repugnancia. En una asamblea de fantasmas, como los que he descrito, puede bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera excitado aquella sensación. A decir verdad, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había superado los más excesivos y traspasó hasta los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en los corazones, aun en los hombres más temerarios, que no pueden tocarse sin emoción. Aun entre los hombres más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no se pueden chancear. Toda la concurrencia, en efecto, ya parecía sentir profundamente que en el vestir y en el comportamiento de aquel extraño no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada, y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro estaba compuesta de tal modo para asemejarse al semblante de un rígido cadáver que hasta el examen más minucioso hubiera hallado dificultad para descubrir el engaño. Y con todo, aquello hubiera podido soportarse, si no aprobarse por parte de los aturdidos disolutos que lo rodeaban. Pero es que aquella máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre y su ancha frente, con todas las facciones de su rostro, estaba rociada de aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaban en aquella imagen espectral que con lento y solemne movimiento, como para mejor representar su papel, se pavoneaba de un lado para otro entre los danzantes, se le vio al primer momento estremecer con una fuerte sacudida, ya de terror, ya de asco. Por un momento después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con ronca voz a los cortesanos que estaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta mofa blasfema? Prendedlo y desenmascaradlo para que sepamos quién hemos de colgar al salir el sol de nuestras almenas. En la cámara azul era donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos junto a él. Al principio, mientras él hablaba, hubo un ligero movimiento de avance del grupo aquel en dirección al intruso, que en tal momento estuvo también al alcance de sus manos y que ahora, con andadura pausada y majestuosa, se iba acercando más al príncipe. Pero por cierto indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido en toda la concurrencia, no se halló a nadie que pusiera mano en él para prenderlo, de tal modo que, sin que nadie lo impidiese, pudo pasar a una yarda de la persona del príncipe. Y mientras, la vasta asamblea, como por un unánime impulso, retrocedió desde los centros de la sala hacia las paredes. Él continuó su camino, ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde su aparición. Cruzó la cámara azul a la purpurina, de la purpurina a la verde, de la verde a la anaranjada, igualmente a la blanca y aún de aquí a la de color violeta, antes de que se hubiese producido un movimiento resuelto para detenerlo. Y entonces fue, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, enloquecido de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se arrojó precipitadamente, cruzando las 6 cámaras, mientras nadie lo seguía, por causa de un mortal terror que se había apoderado de todos. Blandía su daga desenvainada, y se había acercado con rápida impetuosidad
a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se retiraba. Cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo, se volvió súbitamente e hizo frente a su perseguidor. Hubo un grito agudo, y la daga cayó centelleando sobre la negra alfombra, en la cual inmediatamente después cayó abatido mortalmente el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de convidados se precipitó a un tiempo a la negra habitación y agarraron a la máscara, cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a las sombras del reloj de ébano. Exhalaron un grito inexpresable de horror al hallar que los ropajes funerarios y la máscara, semejante al rostro de un cadáver que ellos habían sujetado con tan violenta rudeza, no alojaban ninguna forma tangible. Y entonces fue reconocida la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno fueron cayendo los alegres libertinos por las salas de la orgía regadas de sangre, y cada cual murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se extinguió con la última de aquellos licenciosos. Las llamas de los trípodes expiraron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitable dominio. Espero que les haya aterrado. Es más, que esta noche no puedan dormir. Pero recuerden, siempre combatir el miedo. No hacer una muralla para que no pueda pasar, pues tarde o temprano siempre logrará hacerlo. Hasta luego.